Queridos telespectadores de Canal 45, estamos aquí hoy en un nuevo programa, Guadalquivir 92, que como ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy tenemos con nosotros al profesor de la Universidad de Jaén, Ventura Salazar García. Hola. Muchas gracias, Manuel. ¿Me permite tutearle o...? Por favor, te ruego, Manuel, que nos tuteemos. Vale, así el lenguaje es más fácil. Bueno, pues dicho esto, voy a leer algunos datos biográficos de Ventura Salazar. Nace en Baeza en 1965, se licencia en Filología Hispánica por la Universidad de Granada en 1988. Obtuvo el doctorado por dicha universidad en 1995. Entre 1988 y 1990 fue profesor de español como lengua extranjera en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada. A partir de 1990 ha sido profesor de lingüística general en varias universidades españolas. Primeramente como profesor asociado en las Universidades de Granada 1990-1993 y Almería 1993-1998. Posteriormente, ya como profesor titular en las de Alicante 1998-2005 y Jaén desde 2005 hasta la actualidad que continúa, donde ha dirigido 7 tesis doctorales. Actualmente es coordinador de la colección lingüística de la editorial de la Universidad de Jaén, UJA Editorial. Asimismo, imparte regularmente docencia reglada en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en la Universidad del Sarre, Universität des Saarlandes, de Saarbrücken, Alemania. Su investigación atiende diversas cuestiones de lingüística teórica, historiográfica y lingüística aplicada. Cuenta con 4 sesenios de investigación que abarcan de manera ininterrumpida el periodo comprendido entre 1991 y 2014. Ha participado en varios proyectos de investigación y colabora regularmente en la edición de varias revistas académicas. Entre 2011 y 2015 fue vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Lingüística. Ha impartido gran número de conferencias y cursos de formación tanto en España como en el extranjero. Asimismo, ha llevado a cabo estancias de investigación en instituciones tales como la Universidad de Ámsterdam, la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y la Universidad de Harvard, entre otras. No se considera un especialista en el estudio del andaluz, pero sí es cierto que desde hace tiempo ha mostrado un notable interés académico y personal por este campo, sobre el que ha impartido conferencias divulgativas y ha tutelado algunos trabajos académicos. Asimismo, ha ofrecido algunas publicaciones dentro de este ámbito, entre las que podrían consignarse a modo de empleo las siguientes: la cronología de algunos rasgos fonéticos del habla de Baeza, actas del primer Congreso de Jaén en Granada, Universidad de Granada, 1990, 498-506. Escribir en andaluz, a propósito de una polémica de política lingüística. Carmen Alemany Bay, con Alonso Zamora Vicente, acta del Congreso Internacional, la lengua, la academia, lo popular, los clásicos, los contemporáneos. O en Alicante, Universidad de Alicante, 2003, volumen segundo, 1909, 1018, entre otras cosas. Como ven ustedes, queridos telespectadores de Canal 45, un gran currículum académico y profesional. Por tanto, la entrevista que hoy le vamos a hacer, tenemos con nosotros una persona que es un profundo conocedor de la lingüística, tanto española como ya también ha apuntado, interesado por la de nuestra tierra andaluza. Bueno, Ventura, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Manuel, por tu amable presentación. Y en nombre de Gorka Redondo, un compañero que ha hecho una traducción del Principito, o te hago donación de un libro que ha hecho traducción a una de las modalidades de los ensayos que se están haciendo en andaluz. Muchas gracias, y transmite también a Gorka, a quien conozco desde hace tiempo, pues mi agradecimiento por este amable obsequio, que le haré con mucho gusto. Se lo transmitiré.
Bueno, pues ya metidos, como se suele decir, en algo taurino en faena, te pregunto en principio, ¿qué propósito tiene la editorial de la Universidad de Jaén, UJA Editorial, y sus diferencias respecto al servicio de publicaciones anteriormente existentes? Muchas gracias. Bien, el servicio de publicaciones, que es verdad que se mantiene ahora, como su nombre indica, era ante todo un servicio. Era un estamento de la universidad que estaba a disposición de las necesidades editoriales, ¿no? Claro, de publicación, bien fuera de la propia institución universitaria, sí, en el marco, o bien de los profesores e investigadores de esa universidad que tuvieran necesidades de difundir su labor investigadora. Sí. Ahora se concibe como una editorial de acuerdo con los parámetros que puede tener incluso una editorial privada. Profesional. Claro, es decir, se busca una profesionalización de la labor de edición, una mayor selección rigurosa de los manuscritos que llegan, con evaluación por pares de dos expertos que juzguen de forma anónima, sí, el manuscrito y determinen de verdad si la obra sometida a evaluación cumple los requisitos para ser publicada. Y ya las personas que se espera que publiquen aquí no necesariamente tienen que ser profesores de la Universidad de Jaén, sino todo lo contrario, se espera que esté abierta al mundo. ¿Y habéis hecho una evaluación de un promedio de las publicaciones que se hacen a lo largo del año en la universidad con esta editorial? Bueno, yo soy responsable solamente de la colección de lingüística, sí, de una de las colecciones. Hay otras muchas y hay luego un consejo editorial. La verdad es que la editorial como tal está empezando, se están presentando a lo largo de esta semana paulatinamente las distintas colecciones de la editorial. Esta semana, por ejemplo, se producirá en la presentación en Jaén de la colección dedicada a ciencias experimentales. La colección de lingüística se presentó hace una semana y creo que ya informasteis aquí precisamente de eso. En la colección de lingüística de la que yo soy responsable, actualmente ya se han publicado 2 libros y hay otro que ya tiene el contrato firmado y por tanto ya va a aparecer próximamente, de manera inminente, en cuestión de semanas. Y hay otros 2 o 3 manuscritos que están en proceso, que no sabemos todavía cómo. Unos están en evaluación, otros ya han sido evaluados pero están pendientes de algunas correcciones y eso, pero digamos que de manera firme los 2 que ya están, que han salido y que están ya en el mercado, y uno que tiene ya el contrato firmado. Y normalmente para los proyectos que proponéis en este editorial, digamos, la universidad asigna fondos con asiduidad o, sí, o digamos tenéis que alguna rémora en ese sentido. Vamos a ver, estamos viviendo épocas de vacas flacas, hay que ser conscientes de ello. Sí. Pero es una parcela en donde la universidad ha hecho una apuesta estratégica, es decir, el cambio de un servicio de publicaciones a una editorial universitaria implica un salto cualitativo. Claro, sí, implica además una enorme responsabilidad y bueno, nunca se tiene el presupuesto que uno desearía, pero con las limitaciones naturales inherentes creo que la apuesta, sí, estamos empezando todavía. Yo creo que es prematuro hacer una valoración al respecto, pero sí creo que podemos afirmar que hemos empezado ahora con una buena trayectoria y lo que hay que esperar es que continúe y que haya una visión a largo plazo. Y en este orden de cosas, Ventura, dime los objetivos y características de la colección lingüística de UJA Editorial y su organización en 3 series. Sí, muchas gracias. Básicamente, ya digo, dentro de esta editorial universitaria, la parcela que a mí me corresponde, pues por llevar ya muchos años dedicado a la lingüística, pues los responsables de gestión de la editorial pues pensaron en mí para coordinar la colección, una colección temática de cuestiones de lingüística. Y luego para facilitar un poquito su funcionamiento y organización, pensando sobre todo desde una perspectiva académica, se vio conveniente que esa colección se organizase en 3 series. Una que lleva por nombre Doble Pleca,
está centrada en investigaciones léxicas, cuestiones de vocabulario, lexicografía, lexicología, terminología, que es además un ámbito en donde ya la Universidad de Jaén contaba con una trayectoria de prestigio que precedía en la época del servicio de publicaciones. Luego hay otra colección que se llama Enfoque, que está destinada fundamentalmente a cuestiones de lingüística aplicada, lo que es sobre todo parcela de enseñanza de lenguas, pero también puede estar abierta potencialmente a otras nuevas aplicaciones de la política. El procedimiento, ¿no? Sí, sobre todo aquellas parcelas en donde la lingüística está destinada a ofrecer bienes y servicios para resolver problemas de la gente, ya de traducción o el discurso, optimizar el discurso en medios públicos, o lo que es la política y la planificación lingüística, o al menos de momento la vertiente de la lingüística aplicada más conocida, que es la enseñanza de lenguas, muy especialmente la enseñanza de lenguas extranjeras, pero siempre teniendo en cuenta que no es el único campo de la aplicación lingüística, ¿no? Y queda una tercera serie que llamamos Babel, está destinada a cuestiones de análisis lingüístico en un sentido más amplio general, sobre todo eso en el terreno de la lingüística teórica, descriptiva, o parcelas como pueden ser sociolingüística, psicolingüística, etcétera. Ese sería un poco el mapa, exactamente. Sí, son las tres patas que ahora mismo tiene la editorial, con vista sobre todo a publicar monografías que sean innovadoras y que supongan una aportación realmente al conocimiento lingüístico en cualquiera de esas tres parcelas. Y dime, Ventura, ¿qué funciones tiene el responsable de esta colección? Básicamente, la responsabilidad que me ha correspondido hasta ahora ha sido diseñar esa línea estratégica, esa organización, luego contactar con un plantel de expertos que acepten formar parte del listado de evaluadores. Para seleccionar, digamos, la temática. Claro, porque la idea es que no se publique todo lo que llegue, sino solo aquello que de verdad merezca la pena publicarse. Claro, y que haya superado los filtros desde esa perspectiva estrictamente académica. Entonces, lo que tenemos es para cada una de las series una lista, de momento creo que es suficiente, aunque aspiramos a ampliarla paulatinamente, de expertos que se prestan a actuar como evaluadores. Y esos contactos con ese listado de expertos lo hice yo. Digamos que antes de decidir tú qué es lo que se va a publicar, ya te presentan una evaluación a este grupo de expertos, ¿no? Sí, vamos a ver, es decir, yo lo que estoy a la espera de que los responsables técnicos de la editorial me envíen los manuscritos, es decir, los autores que tengan un texto de un libro monográfico que quieran publicarlo, deben remitirlo a Aguja Editorial por unos cauces que están establecidos y se puede informar en la página web de la Universidad de Jaén. Ahí se indica cómo remitir ese manuscrito que llega a los responsables técnicos. Esos responsables técnicos, si ven que la temática del manuscrito es de lingüística, me lo remiten a mí. Y yo hago una primera supervisión donde decido si de verdad ese manuscrito se ajusta a la línea editorial, al patrón que queremos para la colección. Porque si es, por ejemplo, un libro de divulgación, de ensayo, o es un manual para escolares o tal, directamente no pasa ese primer filtro. No, porque el objetivo, la línea, es publicar monografías especializadas para tema de investigación. De investigación avanzada. Entonces, si veo que responde a ese patrón, le remito a unidad técnica un mensaje diciendo: sí, ha superado esta primera fase, este manuscrito podría encajar en esta colección y dentro de la serie X, una de ellas, por tanto ahora puede pasarse a evaluación. Y luego es el servicio técnico el que elige a los dos evaluadores que van a evaluar ese manuscrito para decidir si es bueno o malo. Yo no elijo a los evaluadores para mantener el anonimato. Es decir, yo, digamos, contacté con esos expertos que constituyen la lista. Dentro de esa lista es la unidad técnica de la editorial la que elige a dos de ellos
les remite el manuscrito de forma anónima, con una plantilla que hay de evaluación que está estandarizada, y serán los evaluadores los que den una valoración positiva o negativa. Si las dos valoraciones son negativas, el manuscrito se rechaza. Si las dos son positivas, se acepta. Si hay discrepancias, se somete a una tercera opinión. Y luego, normalmente los evaluadores, incluso en el caso de que lo acepten, suelen dar recomendaciones de cambios, modificaciones, algún aspecto que conviene aclarar, etcétera. Eso se le notifica al autor, se le da un plazo para modificar el manuscrito, y si todo va bien, entonces ya se procede. Se pasa a la fase de edición. Claro, primero a la firma de contrato y luego ya a la fase de impresión del manuscrito. ¿Y hasta ahora tenéis muchos títulos ya publicados en esta colección? Como indiqué anteriormente, tenemos dos. Uno en la serie Doble Pleca, que ha sido un libro de Manuel Álvarez Querra, que fue durante muchos años catedrático en la Universidad de Málaga y luego en la Universidad Complutense, donde se jubiló hace poco. Hijo de don Manuel Álvar López, una de las personas señeras en el estudio de lo hispano. Efectivamente, y en particular también del andaluz. Y es precisamente una selección de trabajos suyos sobre el vocabulario y el léxico andaluz. Trabajos, algunos de ellos ya difíciles de encontrar porque se publicaron hace tiempo y no habían sido reeditados, y ahora pues pueden ofrecerse en conjunto, ¿no? Y en la serie Babel, de análisis lingüístico... Esa obra, perdón, que te interrumpa. Esas obras señeras que ya se han agotado, ¿no habéis planteado una reedición? Es una posibilidad. Ahora mismo no, porque el objetivo en principio tiene que ser modesto. Conforme se vaya consolidando la editorial, pues iremos afrontando nuevos retos. Nuestro objetivo en principio está fijado en un libro por cada serie, es decir, con lo cual la colección publicaría 3 libros al año, ¿no? Y en principio se espera que sean monografías originales, novedosas. El caso de Manuel Álvar era especial porque además, como digo, se jubiló hace tiempo y creo que era una buena presentación de la colección de cara al público general, pero solo una vez que se consolide la colección a lo mejor se podría plantear el otro tema de la reedición. La reedición de obras que sean de verdad relevantes y que estén realmente agotadas, porque otras, pues bueno, se han reeditado o están disponibles en internet o algo así. Tiene que ser obras que de verdad estén agotadas. Sí. Y ya pues por terminar, además de ese libro de Manuel Álvarez Querra, hay otro libro de Elena Fernández de Molina Ortés, una profesora actualmente de la Universidad de Granada, pero que hizo un estudio muy interesante sobre los rasgos fonéticos del habla de Mérida, en Extremadura, desde el punto de vista de la sociolingüística variacionista actual, además con métodos bastante innovadores y uso del sonógrafo que da una información objetiva. Es un libro muy interesante, pero te voy a decir, como te decía fuera de micrófono, o si es posible, el tipo de letra si lo podéis aumentar. Eso no depende de mí, es un estándar que tiene la editorial, pero lo transmitiré a los responsables técnicos para que lo valoren. Es verdad que probablemente es que es un libro muy interesante y de cara a facilitar una lectura más cómoda, pues sería interesante aumentar por lo menos a la letra 12. Un tipo 12, ¿no? Claro, eso tiene otras contrapartidas. Sí, claro, tiene más páginas, aumenta el costo un poco. Efectivamente, pero yo se lo transmito a los responsables de la editorial porque es una cuestión técnica, mis competencias son de índole académica solamente. Pero vamos a ver si eso lo atienden, yo lo transmitiré y bueno, queda aquí ya grabado en antena. Y ya simplemente por apuntar, pues queda esos 2 libros, como digo, ya se han publicado. Como la idea es publicar un libro al año por cada serie, por tanto 3 al año, en la colección Enfoque de Lingüística Aplicada, perdón, en la serie, dentro de Lingüística Aplicada, hay un libro que va a salir en breve, con lo cual cada serie tendría un libro publicado. Eso te iba a apuntar ahora. En las obras que tenéis previsto que aparezcan próximamente,
¿Conoces ya algún título? Sí, bueno, el título exacto no lo recuerdo ahora en este momento, pero sí hay, ya digo, en la serie dedicada a cuestiones de lingüística aplicada, hay un libro ya de una autora que se llama Ana Rufat, sí, profesora de la Universidad de Extremadura, sobre cuestiones específicas de la enseñanza de algunos verbos, particularmente del verbo dar, que es un verbo polisémico con muchas vertientes en español y especiales dificultades, y entonces unas pautas y planteamientos para la enseñanza de esa parcela de la lengua. Y hay también en la colección Babel, en la serie, debo volver a corregirme, probablemente un libro que todavía no se ha firmado el contrato, pero está en un proceso muy avanzado, que será un libro póstumo del profesor Juan Jiménez. Fue profesor de griego en la Universidad de Jaén durante mucho tiempo y elaboró un libro sobre la presencia de la tradición clásica grecolatina en la cultura española, que por desgracia, cuando se inició el proceso, nos remitió el manuscrito y estaba todo ahí. En esas fases iniciales pues se produjo el fallecimiento inesperado del profesor Fernández. Y bien, estamos a la espera de algunos ajustes de carácter técnico, pero en lo que es la parte de evaluación académica, ese manuscrito ya ha superado todos los trámites. Entonces yo confío en que también pueda ver la luz en breve, y además al publicarse de manera póstuma también quiero que sea un homenaje a una figura muy relevante en la historia de la Universidad de Jaén, sí, porque fue profesor de griego durante muchos años, un gran profesor. Bien, ¿y qué papel se espera que tengan las habla andaluzas en esta colección, Ventura? Pues el que los autores quieran darle, de momento ya tiene presencia, porque como hemos visto de los dos libros publicados, uno, el del profesor Manuel Alvar, va dedicado específicamente a cuestiones de léxico andaluz, y el de las hablas de Mérida, aunque no es estrictamente Andalucía, sí, pero también va en ese orden. Claro, precisamente una de las cosas que pone de relieve ese libro es la enorme afinidad que hay entre la variedad específica de Mérida, dentro de lo que es los márgenes de variación sociolingüística, con la habla andaluza y la interacción que existe en ese terreno. Nosotros, en la colección lingüística en particular, y creo que puedo hablar en ese sentido para toda la UJA editorial, no buscamos lo local, sino la investigación honor, claro, haciendo honor a la etimología de universidad, de universitas. Estamos llamados a la universal. Lo que nos interesa es que sean de verdad aportaciones científicas de calidad. Si esas aportaciones científicas tienen que ver con las variedades lingüísticas de Andalucía, bienvenido sea. Pero si son de otro sitio, pero de verdad suponen una aportación relevante, las vamos a coger. No vamos a mirar... A marginar porque sean... No miramos el origen o el objeto, sino de verdad... Que hagan una contribución, digamos, al conjunto general. Efectivamente, es como hay que hacerlo. Confiamos en que en esa recepción de manuscritos que nos lleguen, pues haya presencia, como ya la hay, de hecho, en los libros publicados, pero haya presencia de las cuestiones relevantes para la lingüística andaluza, pero no vamos a priorizar eso en detrimento de otras cosas si esas otras cosas tienen la calidad digna de tenerse en cuenta. Siguiendo con la habla andaluza, ¿qué presencia tiene actualmente en los estudios universitarios? Yo creo que es una presencia bastante significativa. Siempre podría discutirse si podría ir a más o incrementarse o tal, pero es difícil en las características actuales de los planes de estudio que todas las ramas del saber estén representadas como se merecen. Yo podría también reclamar una mayor presencia de la lingüística general, que es mi parcela, pero al margen de esas cuestiones, en lo que es la perspectiva general,
en los estudios de grado de filología hispánica que están presentes en 8 universidades andaluzas, por tanto está vertebrando todo el territorio de la comunidad autónoma. Creo que se tiene en cuenta siempre, ya sea de una forma más específica de asignatura de dialectología del andaluz o de habla andaluza, o ya sea dentro de como parte integrante de asignaturas sobre variedades del español en un sentido más general. Y luego en los títulos de especialización, de máster, pues también se suelen tener en cuenta. Lo que sí es verdad es que hay un cambio de perspectiva frente a la tradición dialectológica que existía, por ejemplo, a mediados del siglo XX. Ahora la evolución de las líneas investigadoras va más claramente hacia los estudios sociolingüísticos o de carácter lexicográfico. Además se ve una apertura mayor de cara a, digamos, a investigar el conjunto, más que estar centrado en la línea central. Hace 50 años, por ejemplo, digamos, lo que eran mis maestros, por ejemplo, en la Universidad de Granada, pues eran muchos trabajos de el habla de mi pueblo, el habla de tal sitio, de tal rincón, buscando normalmente no lo que hablaba la gente, sino lo que hablaba un prototipo de individuo, que normalmente era una persona mayor, varón, analfabeta, efectivamente, que se consideraba que ese era la salvaguarda de la esencia lingüística de ese territorio. Hoy en día no, hoy lo que se busca es analizar y comprender y conocer lo que habla la gente todas, que son hombres, mujeres, jóvenes, viejos, analfabetos y universitarios, porque la Andalucía lingüística es plural. Efectivamente, lo que ha habido es sobre todo un cambio metodológico en esa parcela, que puede marcarse, digamos, como la transición del paradigma dialectológico tradicional, que fue importante en su momento porque abrió a lo que fue el trabajo de campo, pero que ya creo que llevaba tiempo agotado, y se ha abierto hacia un paradigma sociolingüístico de diversas órdenes, aunque probablemente el que tenga más presencia académica hoy en día sea la sociolingüística variacionista, que en ese sentido supone un progreso metodológico muy significativo. Por supuesto. ¿Y qué interés, Ventura, despiertan la habla andaluza en la investigación lingüística actual? En general, yo creo porque que tenemos un problema con la tremenda variedad de la habla andaluza también. Sí, eso es cierto. Y también debo decir que durante algún tiempo, particularmente en los círculos académicos españoles, el andaluz sí despertó mucho interés, sobre todo, digamos, por el debate que existía entonces acerca de en qué medida las variedades lingüísticas de Andalucía habían influido en el español de América. No, ya decía Manuel Alvar, referido aquí en España, que de alguna manera a la dialectología andaluza iba como punta de lanza y que muchas veces el resto hispánico de España lo seguía. Era cierto, es decir, de hecho el propio Alvar fue protagonista. Él, no lo olvidemos, había nacido en Benicarló, en la provincia de Castellón, luego tenía raíces aragonesas muy profundas, es decir, él no procedía de Andalucía, pero es verdad que consiguió muy joven la cátedra de Filología Románica en la Universidad de Granada, y a partir de ahí, digamos, se integró en ese entorno y empezó labores muy significativas de investigación, particularmente en lo que fue el ámbito de la geografía lingüística. Y si es verdad que esa labor que se hizo en Andalucía luego se fue extendiendo y se fue adoptando en otros territorios, ¿no? Y es verdad que también fuera de Andalucía, estoy pensando en personas como Alonso Zamora Vicente y algunos otros interesados por la dialectología del español, miraban a Andalucía, insisto, sobre todo en ese debate sobre en qué medida Andalucía había influido en la configuración del español de América. Hoy en día ese debate ya está zanjado, es decir, hoy nadie discute que efectivamente el habla de los países iberoamericanos está directamente relacionado con el habla de Andalucía,
particularmente con el habla urbana de Sevilla de una determinada época, pero bueno, se puede hacer extensivo a todo el habla de Andalucía. Entonces, en la medida en que ese debate ya no lo es, porque ya está zanjado, pues ese interés que se despertó en su momento, pues parece que ya ha pasado a un segundo término, pero no es así. Digamos, hemos dejado de entrar en las cuestiones polémicas a lo que es ya un trabajo más sosegado y más callado de investigación de campo, de una investigación de campo, sobre todo desde esa perspectiva sociolingüística, con proyectos que hay muy relevantes en diversas ciudades andaluzas, sobre todo, por ejemplo, dentro de un proyecto de amplio alcance para todo el dominio hispánico, que es el proyecto Presea, por ejemplo, que tiene presencia en Málaga, en Granada y en otros lugares. ¿Nos puede decir, para que nuestros telespectadores sepan, en qué consiste el proyecto Presea? Básicamente en la obtención de un corpus de material lingüístico por medio de una serie de entrevistas a una serie de informantes de las principales ciudades del dominio hispánico. ¿Y del punto estratégico que se cogen? No, en las ciudades donde haya equipos investigadores que estén dispuestos a hacerlo. A realizarlo. Exactamente, por ejemplo, desde Ciudad de México, Buenos Aires, San Juan de Puerto Rico. En Andalucía, ya digo, me consta sin duda la existencia de equipos en Granada y en Málaga. Lo importante es que todos esos equipos en su respectivo ámbito de actuación, que suelen ser ciudades, no se buscan centros rurales, que sería más difícil de controlar en todos sus vertientes, sino ciertos núcleos urbanos especialmente significativos. Están recopilando una investigación. Claro, y hacerlo con la misma metodología, es decir, el mismo número de informantes, el mismo patrón de encuesta, de entrevista, el mismo procedimiento de transcripción de los datos, y eso hace que los resultados sean comparables entre sí. Sí, porque si se aplican métodos distintos, no hay forma de comparar. Ahí está. Y eso sí es algo que me parece que es una contribución digna de tenerse en cuenta. Por supuesto. ¿Y cómo ha evolucionado la investigación sobre el habla andaluza a lo largo de estos últimos años? Pues en la línea que ya hemos ido apuntando, sobre todo un paso desde el paradigma dialectológico, donde era el investigador, el lingüista era una persona que trabajaba en solitario, que iba a zonas rurales fundamentalmente, porque se entendía que eran los pueblos donde se guardaban esas esencias lingüísticas, y donde se iba buscando esencialmente un prototipo de hablante. Y se le entrevistaba y se investigaba solo a esa persona en ese sitio, a nadie más, porque cualquier otra información pues ya contaminaba ese supuesto núcleo esencial lingüístico, que así es como se era un trabajo muy lento y muy largo en el tiempo. Claro, y sobre todo de trabajo personal, y donde, por ejemplo, se trabajaba con transcripciones fonéticas en virtud del oído del investigador, que no discuto que sea un oído entrenado y con experiencia, pero que en última instancia no dejaba de ser una cuestión un poco subjetiva, efectivamente. Ahora se ha evolucionado a un trabajo en equipo, es decir, y a veces con proyección interdisciplinar, donde se trabaja con datos demográficos mucho más fiables, y luego no solo está el investigador que hace el trabajo de campo, también puede haber especialistas en fonética que luego someten esos datos a un sonógrafo para obtener resultados acústicos objetivos, no subjetivos, depende del oído de la persona. No depende del oído del investigador, depende del espectrograma que salga en ese aparato. Es un aparato preparado para eso. Que efectivamente de cierta sofisticación, no tanto como en otras parcelas, pero que está ahí. Y sobre todo ahora a lo mejor se tiende más a lo que es el análisis del habla urbana, porque es donde resulta más difícil obtener los datos y procesarlos, y con un número de hablantes que sea subjetivo, que sea suficientemente representativo. No, era la palabra que quería usar, es decir, que suele ser un mínimo según las directrices que ya se dieron en su día por los expertos, un mínimo, digamos, de 25 informantes de la muestra por cada 100.000 habitantes, Aunque, por supuesto, la muestra puede ir
a más, pero no menos. Ese es un umbral mínimo. No vale con el habla de una persona. Y porque eso es poco significativo. Efectivamente, es mejor grabar 10 minutos a 6 personas que grabar 60 minutos a una sola persona. La representatividad de los datos es muy diferente. Y te da un abanico más grande de comprensión. Efectivamente. Y sobre todo permite captar de verdad no lo que el investigador piensa de antemano que es el habla de un lugar, sino lo que es realmente el habla de un lugar, que normalmente es un habla diversa, dinámica, que no es la visión estática que te ofrece el idiolecto de una sola persona. Por supuesto. ¿Y cuáles son los principales hitos en el estudio del habla andaluza? Bien, hay muchos. En lo que es los estudios tradicionales, pioneros, y además teniendo en cuenta que estamos aquí en Andújar, creo que hay que mencionar sin duda el vocabulario andaluz. Sí, ahora lo trataremos. Viene aquí me parece que fue un trabajo de verdad pionero. Monumental. Sí, sin duda, además teniendo en cuenta que quien lo hizo no era un profesional de ese campo, que contaba con muy pocos medios, solo digamos su propio esfuerzo personal y económico, y además en una época entre los años 30 y 40 realmente difícil. O sea, fue una labor heroica. Sí. Y es verdad que sobre todo una vez que ha pasado más de 80 años de aquella labor, el tocho que claro, hoy en día es muy fácil pues decir, pues falta tal palabra, o esta palabra se registra con una distribución que no es la correcta, tal y cual. Todo ese tipo de críticas son muy fáciles, pero el hacer esa obra, y en ese contexto y en esa época, y que como tal vocabulario regional, por lo menos para Andalucía, no ha sido superada todavía y se sigue reeditando y tal, me parece que es la obra que tenemos que mencionar en primer lugar. Y además, ya digo, por la vinculación de Alcalá Vencelada a Andújar, pues, con motivos redoblados. Y luego, por ejemplo, también en esa época, digamos, clásica del paradigma dialectológico, pues el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, el ALEA. Hay quien lo llama ALEA, yo prefiero llamarlo ALEA, porque los mapas lingüísticos, esos atlas lingüísticos suelen ser conocidos por sus iniciales, ¿no? Sí. Que fue realmente el primer atlas lingüístico que hubo en el dominio hispánico, digno de tal nombre, porque hubo un proyecto inicial, el ALPI, Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, impulsado por Menéndez Pidal, en el que fue anterior a este. Claro, ese empezó en la época de la República. Sí. El problema es que la guerra civil truncó el proyecto, y solo a posteriori, ya en el año 65, se publicó un volumen de mapas a partir de los materiales que se habían ido recopilando y tal, pero el proyecto era mucho más ambicioso. Ya digo, abarcaba toda la península ibérica, incluido lo que es la parte continental de España y de Portugal, pero la guerra civil lo frustró por completo. Entonces, el primer atlas lingüístico para un dominio hispánico que de verdad llegó a completarse, y además con unos presupuestos metodológicos bastante avanzados para su época, fue el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, bajo la dirección de Manuel Alvar, con la participación de Llorente, Gregorio Salvador y algunos otros, que cartografió, digamos, sobre todo en la vertiente léxica, pues la situación de lo que eran los oficios tradicionales de Andalucía y las palabras que se usaban dentro de esos entornos. Oficios. Exactamente. Y se publicó inicialmente, las encuestas se hicieron durante los años 50, y luego la publicación se hizo en 6 volúmenes en la Universidad de Granada entre 1961 y 1973. Estaba previsto un 7º volumen de índices, pero por desgracia, por dificultades técnicas, no llegó a ver la luz. Esas yo creo que son las obras clásicas de ese periodo dialectológico, podríamos decir. Sí. Y ahora en fechas más recientes, desde un paradigma más sociolingüístico, hay diversos trabajos de Juan Andrés Villena Ponsoda en Málaga, Juan Antonio Moya en Granada, Francisco García Marco en Almería y algunos otros. No quiero dejarme a nadie en el tintero, pero creo que serían obras que merece la pena. Sí, y que
suponen ya un cambio de dirección en ese plan de trabajo. Y Ventura, ¿están justificadas las propuestas de dotar a la variedad lingüística andaluza de una normalización propia diferenciada del resto del dominio hispánico? Es decir, elaborar su propia ortografía, su propia gramática, normativa, etcétera. Bueno, ya hablábamos antes, fuera de cámara, sí, que yo discrepo de esa idea y creo que no está justificada. De hecho, el libro que tan amablemente me ha regalado responde a una de esas propuestas. A una variedad, porque hay muchas. Claro, es la propuesta, esa es una de las dificultades. Es decir, primero, vamos a establecer una norma escrita específica para el andaluz. La primera pregunta que surge es ¿qué andaluz? Porque hay mucha variedad. Claro, también hay discrepancias terminológicas. Yo ahí soy un clásico, si quieres, la denominación que a mí me gusta más es la de hablas andaluzas, en plural, sí, porque la variedad dialectal del español hablado en la Andalucía es muy plural, muy diversa. Se suele hablar del andaluz oriental, del andaluz occidental, pero hay otras muchas distinciones, el de la costa, el de la campiña o pero el incluso valle. Dentro del oriente de Andalucía hay también, por supuesto, por eso digo variantes. Porque de verdad es que las hablas andaluzas son extremadamente dinámicas e innovadoras y están surgiendo varias soluciones lingüísticas a elementos de conflicto en lo que es la estructura gramatical o fonológica de la lengua, que hay ciertas parcelas de inestabilidad y que se pueden resolver en un sentido o en otro, y hay muchas soluciones que conviven en Andalucía. Entonces, lo primero es encontrar qué variedad. Si se prioriza una de las variedades, se va a hacer en detrimento de otra. Y por eso, por ejemplo, hay no menos de 5 matrices ortográficas ahora, sí, que planteados por las personas que defienden esa línea, ¿no? Pero al margen de eso, aun suponiendo que hubiera una sola variedad o que hubiera un consenso sobre qué variedad del andaluz elegir, ¿de verdad merece la pena una separación de la modalidad lingüística andaluza en lo que es la expresión escrita, formal, uno de los principales del dominio hispánico? De los principales problemas lo veo, digamos, o si se establece una unificación lingüística ortográfica andaluza, ¿qué pasa con Hispanoamérica? Claro, nos estaríamos cerrando las puertas a la comunicación. Es decir, yo soy partidario de defender las variedades vernáculas en los usos públicos. Sí. En todo caso, limando los elementos más extremos, ¿no? y que generan más dificultades de comprensión. Quizá, perdona que te interrumpa, quizá una de las cosas que en algún sentido ha radicalizado este tema es que, digamos, que el dialecto andaluz actualmente y desde tiempos seculares se ve muy marginado en los medios de comunicación. Eso sin duda. Y sin embargo, si se le diera más tolerancia, como tú bien dices, matizando que fuera en forma entendible, quizás no se radicalizaría en ese sentido tanto, ¿no? Esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos, sobre todo la presencia de las variedades vernáculas andaluzas. Es que tenemos, por ejemplo, aquí un Canal Sur donde te hablan con una fonética de Burgos y no tiene sentido porque podrían poner una fonética de Sevilla o de cualquier Suena punto. Impostada, sobre todo. Mi recomendación es que cada cual hable como habla de forma natural, insisto. Claro. Puede haber algunos procesos de nivelación, que se llama técnicamente, para los rasgos dialectales más específicos, más locales y que generen unas mayores dificultades de comprensión interna, pues a lo mejor mitigarlo y tal. Pero hay otros muchos rasgos dialectales que están perfectamente entendibles por todo el mundo y que además están muy extendidos, efectivamente, y están ya integrados. Y la idea es hablar con normalidad, con naturalidad, sin adoptar poses impostadas, falsas, forzadas y eso. Entonces, para mí sí, me parece que da mucha pena el que la gente piense que hablar bien es hablar como se habla en Yo siempre lo he dicho, Vieja, y pongo, por ejemplo, Canal Sur, como podría poner Televisión Española. O si emisoras de radio. Si hay un locutor que es de Valladolid, pues aunque esté en una televisión andaluza, debe hablar con su fonética de Valladolid. Pero lo que llama la atención es que si habla
uno de Jaén o de Córdoba que fuerce su fonética cuando es perfectamente entendible si hablara como habla normalmente. Mira, por mencionar a primerísimas filas que además ya no están entre nosotros, dos de los grandes pioneros de la comunicación en España, como fueron Jesús Hermida y Matías Prats, padre. Jesús Hermida era de Huelva y Matías Prats de Córdoba. Y forzaban... Porque no les quedaba más remedio, porque si hubieran mantenido su vernáculo probablemente no habrían podido trabajar en los medios de comunicación, ni siquiera en sus localidades. Pero eso fue hace 50, 60 años. Pero había una dictadura, pero... Claro, efectivamente, lo triste es que esas inercias se siguen manteniendo en el siglo XXI y contra eso sí hay que luchar. Pero una cosa es eso, es la expresión oral espontánea en los medios de comunicación. Eso en definitiva hace daño a la armonía del español en general. Para todo el mundo, pero además es curioso porque, por ejemplo, los periodistas canarios hablan con su vernáculo canario en la televisión. Y todo el mundo lo entiende. Efectivamente, y nadie protesta y a nadie le parece raro. En cambio, hablar con un vernáculo andaluz parece que es un sacrilegio. Claro. Pero eso es una cosa, es decir, había en la época de la transición un lema que a mí me gustaba mucho que decía, habla bien, habla andaluz. Y eso yo lo defiendo, por supuesto, y especialmente en los medios de comunicación donde se echa en falta. Y otra cosa muy distinta es, necesitamos una ortografía andaluza. No, es decir, es verdad que la ortografía estándar del español, la de base de la académica, no se ajusta fonolográficamente a lo que es las variedades vernáculas de Andalucía, pero tampoco de México, si me apuras tampoco de Valladolid, porque está la distinción BV, la H y otras cosas. Y luego podemos irnos a lenguas como el francés o el inglés, cuya ortografía no tiene absolutamente nada que ver, claro, por razones históricas. La ortografía está pensada para perdurar a través del tiempo, mientras que la oralidad es necesariamente dinámica. Actualizarla. Claro, entonces, las propuestas de una ortografía separada y especial para el andaluz, y luego a partir de la ortografía también ya se habla de una gramática andaluza, de un diccionario normativo andaluz, en fin, todo lo que son los patrones de la normalización o estandarización de las variedades lingüísticas del andaluz, yo personalmente creo que son empobrecedoras. Aparte de que de una viabilidad práctica yo lo que realmente compleja, pero es otra cosa. La escritura en andaluz, con los intentos que se están haciendo ahora, que de alguna manera quedaría como una cosa testimonial si se prestigiaran, digamos, la habla andaluza en los medios de comunicación, porque es que muchos andaluces se sienten un poco humillados en que el andaluz en medios de comunicación o películas se ponga a las chachas con el habla andaluza y al científico, a la persona, digamos, de bien, hablando una perfecta fonética castellana, ¿no? Sí, eso... Entonces quizás esas marginaciones son las que radicalizan por otro lado el otro tema. Pero sí, supongo que todo eso está interrelacionado, pero la forma de combatir esos estereotipos y todos esos elementos rancios de los que por desgracia no nos hemos visto libres durante mucho tiempo, no es pretender una ruptura de la norma común hispánica. La lucha va por dar presencia a las variedades en esos medios de comunicación, el reivindicar el prestigio, el que personas dedicadas a la cultura, a la ciencia, al arte, puedan hablar. Claro, si son andaluces no tienen por qué avergonzarse de hablar con su habla, que es entendible por otra parte perfectamente. Como a veces se ha dicho que hay seguidores del Betis que tienen todos los dientes, que no hay que sacar en televisión solo a seguidores del Betis que están mellados y que muestren su boca desdentada. Bueno, sí, lo hay así y lo hay de otra manera, entiéndaseme la ironía. Sí. Es que Andalucía es muy diversa y tiene personas de muchas circunstancias y de mucha condición, y no debemos luchar contra esos estereotipos que encasillan al andaluz con un determinado arquetipo, que además normalmente es un arquetipo, el pobre, el delincuente. Claro, ahí está, son arquetipos de baja extracción social y menor prestigio de cara al exterior, con lo cual
el habla se identifica con esos condicionamientos sociales. Lo que hay que reivindicar es la imagen de las personas de Andalucía de manera global, no solo la variedad lingüística. Pero el pretender una normalización específica del andaluz fuera, se piensa sobre todo por las diferencias respecto a otras variedades peninsulares, pero como muy bien ha apuntado, eso lo que haría sería establecer muros de frontera con Canarias y con toda Hispanoamérica, donde los puentes son evidentes y están muy claros, y eso creo que nos perjudica en todos los aspectos. Hay que luchar contra esos estereotipos y contra esa marginación en los espacios públicos de otra manera. No sé si fuiste tú, te lo vi a ti o a otra persona, que en Chile habían hecho un intento de diferenciación de, digamos, de la ortografía, y al final tuvieron que volver atrás, ¿no? Efectivamente, es decir, fue un intento, se debe atribuirse a Andrés Bello, uno de los grandes próceres de la independencia de la República Americana, y además un gran gramático, el autor de probablemente la mejor gramática que se ha hecho del español, teniendo en cuenta su contexto, ¿no? Cuya primera edición de esa gramática se publicó en 1847, precisamente en Chile. Andrés Bello era venezolano, pero después de haber estado exiliado en el Reino Unido, estuvieron unos años con esa... y volvió, y él planteaba una ortografía en donde se limitaban pues algunos de los problemas ortográficos clásicos de la ortografía de la Real Academia, pues GJ, por ejemplo, ¿no? O presencia o ausencia de H se simplificaba. En cambio, curiosamente, mantenía la distinción E y Y, lo que indica que el yeísmo no estaba generalizado en esa época, al menos entre las clases altas, a mediados del siglo XIX. Y esa modalidad ortográfica, parece ser que impulsada por Andrés Bello, fue aceptada por el gobierno chileno a mediados del siglo XIX, además en la época de efervescencia tras la independencia de Chile, de efervescencia nacional, intentar mantener una singularidad nacional chilena. Y en los años 20 del siglo XX... Se dieron cuenta de que no era viable. Era viable, pero les cerraba las puertas de comunicación. Es decir, una vez que nadie discute la soberanía nacional de Chile, se normalizan las relaciones con la antigua potencia colonial, que era España, se normalizan las relaciones con los países vecinos. De que hay una puerta para la comunicación. Y al final, es decir, nadie discute las variedades orales del español de Chile, que son perfectamente legítimas, y en cambio esa especificidad escrita, dos cosas. Primero, establecía barreras que impedían la comunicación con esos otros países hispánicos, y además se quedaba anticuada, como digo, esa variedad ortográfica que se impuso en el siglo XIX mantenía la distinción E-Y, porque probablemente, ya digo, al menos entre las clases altas de Chile se distinguían esos elementos, pero a lo mejor ya en 1926, 1927 ya no se distinguían, con lo cual esa ortografía dejaba de ser útil porque ya no solucionaba los problemas que pretendía solventar, porque ya el habla oral había evolucionado, la ortografía no, la ortografía está pensada para permanecer. Entonces el gobierno decidió revocar esa ortografía nacional chilena, la ortografía de Bello, y aceptar y asumir la ortografía general del mundo hispánico. O sea que me parece que debemos aprender de esas lecciones de la historia. Por supuesto. Y en cualquier caso, ¿qué retos tiene pendiente la política y la planificación lingüística en Andalucía? Ya lo hemos apuntado anteriormente. Creo que la gran asignatura pendiente es la dignificación de la habla andaluza en su vertiente oral, insisto, fundamentalmente en el ámbito de los medios de comunicación. Medios de comunicación oral, radio, televisión, en el ámbito de la ficción, series de televisión, películas, etcétera. Esa es la yo que tengo unos años ya, a lo que se ha observado que, por ejemplo, cuando yo era niño, o las personas de carrera, titulados, médicos y tal, digamos, forzaban su forma de hablar, aunque fueran de aquí. Sin embargo, eso ya ha desaparecido. Tanto profesores universitarios, médicos, personas de, digamos,
o bien instruidos asumen su lenguaje de una forma natural. Es un paso, pero queda mucho por hacer. Pero queda por hacer que bien tú dices, ¿no? Los medios de comunicación, películas, dignificación del habla andaluza en general. Claro. Nosotros aquí en Canal 45, en este espacio que tenemos, como ves, estamos hablando de forma natural, conforme a nuestro vernáculo, cada uno con el suyo, y nos entendemos perfectamente. Hace falta que eso ocurra también en otros medios de comunicación de más amplio alcance, de más poder mediático, ya sea medios públicos como Canal Sur o Televisión Española, como las grandes cadenas privadas. En contra de lo que piensen, digamos, aquellos directivos que les marcan a los periodistas estas pautas, si entraran en una dignificación del habla andaluza, harían un gran bien a la unidad del habla hispana, del español. Sí, sin duda. Y el problema, que bueno, no sé si decir que es un problema, es una realidad, y ahí está, es que el español no solo es una lengua plurinacional, sino también pluricéntrica. Es decir, hay varios lugares de prestigio lingüístico. Es decir, el habla de Madrid puede tener prestigio aquí en España, pero no en México. El habla de Madrid en México es un gachupín, o sea, el prestigio en México, en Ciudad de México, no, es la que tiene no prestigio. tanto, curiosamente, en el país, en México, no es tanto el habla de Ciudad de México como la ciudad de Monterrey. En el noreste, la que probablemente sea la que irradia prestigio, la que aquí podemos identificar como Valladolid, efectivamente. En México es Monterrey. Pero sí, en Colombia es Bogotá, en Perú es Lima. Y el habla de México, por ejemplo, en Argentina no es un habla prestigiosa. Eso genera, digamos, una situación más compleja. Claro, porque, por ejemplo, el francés es una lengua multinacional, pero no es pluricéntrica. El habla de París irradia prestigio no solo en Francia, sino también en otros lugares. O sea, una persona va a Montreal, en Canadá, hablando con acento de París y puede presumir de que es un acento de prestigio, ¿no? Y a otros países francófonos. No es el caso del español, porque el español no solo es nacional, sino multinacional, sino también... Y el español en Buenos Aires tiene prestigio el habla de Buenos Aires. Efectivamente, y esa habla de Buenos Aires se extiende pues, a otros lugares de Argentina, pero no, el habla de Argentina, de Buenos Aires, no es necesariamente un habla prestigiosa aquí en España, no se mira con eso, ¿no? Entonces eso hace que la situación aquí sea más compleja. Pero, insisto, la solución no pasa por una digregación en la norma escrita, sino por una comprensión y una dignificación de los vernáculos en el ámbito oral, y especialmente en los medios de comunicación. Por supuesto. Bueno, te pregunto, a Juan Carlos Cabrera, a quien tú bien conoces, catedrático de Lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid, en su libro El nacionalismo lingüístico, una ideología destructiva, afirma que el predominio del castellano o de una variedad de esta lengua, coeneizada o no obedece a un proceso de confluencia lingüística más o menos natural, sino a una serie de factores extralingüísticos en los que el poder político y económico desempeña un papel crucial. Y te pregunto, ¿qué opinas de esta afirmación del señor Cabrera? No puedo hacer otra cosa sino estar de acuerdo. Debo hacer una precisión porque es amigo mío y me siento obligado. Su nombre correcto es Juan Carlos Moreno Cabrera. Moreno, ahí has comentado Juan Carlos Cabrera. Sí, es su segundo apellido, pero él firma siempre con sus dos nombres y sus dos apellidos. En el libro que yo lo tengo es Moreno. Efectivamente, es Juan Carlos Moreno Cabrera. Me perdonen Cabrera. los telespectadores, es una errata mía. Nada, no ningún problema, pero ya digo, precisamente porque me precio de contar con su amistad, pues quiero hacer esa postilla inicial, por amor de la precisión. Y luego, en concreto, he leído varios libros de Juan Carlos, no este, que es relativamente reciente, espero hacerlo pronto, pero en el fondo estoy de acuerdo, es decir, lo que hay en el ámbito lingüístico son diversas variedades vernáculas, muy dinámicas, en unos casos más fragmentadas, en otros más unificadas. Eso es diferente en cada caso en virtud de diversos factores sociales e históricos que sería largo detallar.
Y luego, por circunstancias que también son sociales, históricas y políticas, una de esas variedades adquiere un prestigio respecto de otras. Y ya digo, y ahí podemos encontrar situaciones tan variadas como la que he dicho, del español como lengua pluricéntrica o el francés que no lo es. Es cierto, es decir, la cuestión del prestigio lingüístico no es una cuestión que dependa de las lenguas ni de las variedades. Sí, porque una de las cosas que afirma en este libro es que en realidad todas las lenguas son dialectos. Lo que pasa es que unas cogen, se van coinizando con una serie de dialectos, cogen un prestigio y también se estandarizan, apoyadas por el poder político, y de alguna manera adquieren un carácter hegemónico. Sí, simplemente con la matización de que muchas veces esos fenómenos de poder no son conscientes, planificados, sino que se va gestando más como procesos de mano invisible, como dicen los economistas. Es decir, en el caso del español no puede olvidarse que la lengua nace en el norte de la península, lo que originariamente era el castellano, nace en el norte de Castilla, con zonas romanizadas de lo que es la actual comunidad autónoma vasca, y el proceso de extensión de la lengua sigue una ruta de norte a sur, primero en la península y luego a través de Sevilla hacia el continente americano y otros territorios. Esos procesos históricos pues también juegan un peso y tienen su influencia al sentirse que es esa zona irradiadora del norte, de la zona de Castilla, la que, de nuevo también con los prejuicios, pues es la que preserva la esencia, ¿no? De que eso, mientras que aquí el habla pues ya se siente contaminada, se mezcla además con otro tipo de mitologías, que si los moros que dejaron. Una de las cosas que dice también es cómo el dialecto astur-leonés, que en principio tiene una cierta hegemonía, cuando irrumpe con mayor poder político Castilla, va desplazando al leonés en favor del castellano. Efectivamente, son procesos históricos y algo similar ocurre en la zona este con el navarro-aragonés originario, que ahora está arrinconado en algunos valles del Pirineo, porque queda ahí entre la zona de habla catalana y la expansión del castellano en esa zona. Ya digo, a veces es verdad que todo lo que es la normalización y los fenómenos de consolidación de unas variedades como modalidad lingüística de prestigio general, de carácter nacional o supranacional, no es un hecho propiamente lingüístico, sino esencialmente social, político. Pero la cuestión es que no siempre es una cuestión de gestación explícita de los mecanismos de poder, sino muchas veces son procesos más inconscientes según la dinámica histórica, efectivamente. Y otra afirmación que hace el señor Juan Carlos Moreno Cabrera es que el español es el suprasistema abarcador de todas las realizaciones de nuestra lengua, o sea, la lengua abstracta que todos aceptamos, que tiene virtualidad en la lengua literaria escrita y que ninguno habla. Y ahora te pregunto, ¿nos puede explicar un poco esta afirmación para que se pueda comprender? Sí, y de nuevo tengo que mostrar mi acuerdo con el profesor Moreno Cabrera, un pleno acuerdo aquí, sin fisura. Sí, la idea es que el español no es patrimonio solo de los territorios de Valladolid, donde es originario, efectivamente. Por eso yo reivindico la denominación español, aunque en el ámbito político, en nuestra Constitución y en otros documentos legales, la denominación que aparece es castellano. Tiene también su explicación, que sería largo de tener, pero a mí me parece que desde el punto de vista académico es una denominación menos preferible, y además a mí personalmente me resulta molesta porque genera una patrimonialización de esa lengua que, como muy bien dice Juan Carlos Moreno Cabrera, es una lengua de todos. Parece como que es patrimonio original de Castilla y que los demás estamos aquí de prestado. El mismo castellano sería dialecto del español. Efectivamente, y es que lo es. Es decir, la idea es que tan dialecto del español es el andaluz como el castellano de Valladolid o la variedad de Puerto Rico. Es decir, y tan legítimo hablante de español es un salvadoreño como un panameño, como un ecuatoriano, como un uruguayo.
Todos claro, hablamos español. Porque y ha sobrepasado, digamos, el dialecto originario. Efectivamente. Y no es, el español no es lo que se habla en Valladolid y las demás sean formas corrompidas o aproximadas o tal. No, no, no. El español es ese suprasistema, es eso que no deja de ser en última instancia una entidad más bien abstracta, sí, que engloba o agrupa todas las variedades de todos esos cientos de millones de personas que podemos entendernos entre nosotros con un mínimo esfuerzo y voluntad de comprensión. Y eso es el español. Y ese español nos pertenece a todos. Por supuesto. No a una parte que por otro lado es una parte minoritaria. ¿Vale? Por supuesto. Y ahora abordamos otro tema. Hay otro libro interesante que es el de Dolores Oliver Pérez, que es doctora en Filología Hispánica y profesora titular de la Universidad de Valladolid. Ella ha hecho, junto con unos compañeros, un estudio profundo sobre el cantar de Mío Cid, génesis y autoría. Ella, en los estudios que han hecho, lo han descubierto, que dicen que es de autoría árabe, yo pongo entre paréntesis andalusí, y tras profundos estudios defiende que el cantar de Mío Cid es una obra de propaganda política compuesta en la corte valenciana de Rodrigo en 1095 por el cadí valenciano Al-Waqasi, nacido en el 408, 1017 y 18 en Huesca, Toledo. Y ahora mi pregunta: ¿por qué crees que esta obra, considerada como primera del castellano, no se aporta su autoría andalusí y en el contexto en el que se produjo, o sea, de amistad entre un andalusí como era el Cid? Porque no hay que olvidar que Valencia, cuando es conquistada por el Cid, pasa a ser otra de las muchas taifas que había en Al-Ándalus, y de alguna manera al Cid, al igual que otros reyes o emires de las otras taifas, se rodea de una corte de prestigio. Entre ellos coge a este Al-Waqasi, que era un gran intelectual, ¿no? Y que de alguna manera, al hacer el cantado de Mío Cid, hace una obra de propaganda política, porque no hay que olvidar que el Cid, prácticamente entre toda la población que había allí en Valencia, le da los cargos y no dice vosotros vais, aquí estamos nosotros, sí, sino que se rodea de gente de prestigio. Lo mismo que antes he expresado mi acuerdo con las afirmaciones que antes ha indicado, procedentes de Juan Carlos Moreno Cabrera. Aquí ahora tengo que expresar mi respetuosa pero firme discrepancia con todos los planteamientos de la profesora Dolores Oliver. Sí. Hasta donde yo sé, debe estar ya jubilada hace tiempo, digamos, por cuestiones de edad, pero es verdad que ese libro es fruto de un trabajo anterior muy dilatado, sí, en donde plantea que el autor del poema del Mío Cid fue Al-Waqasi, un cadí de Valencia. Fue nombrado cadí por el propio Cid, exactamente. Sí. Era un intelectual, un poeta que estaba en la taifa valenciana y que tras la conquista del Cid lo nombró cadí, pero por poco tiempo, porque él enseguida se marcha, parece que muestra discrepancias con el Cid, y se marcha a Denia, y de hecho muere en Denia, y muere antes en 1096, en la era cristiana. Es decir, muere antes que el Cid. Sí, porque la versión oficial del poema de Mío Cid se declara como anónimo, ¿no? Es anónimo, yo tengo que decirlo. Es decir, lo que hace la doctora Dolores Oliver es una atribución, pero la versión del poema que nos ha llegado de momento de un único manuscrito medieval, ese no tiene una autoría como tal. Hay autoría del que se supone que es el copista del manuscrito, que es un tal Pedro Abad, en la versión contemporánea. Es un manuscrito de 1307. Hay quien dice que el autor del poema del Mío Cid sería ese Pedro Abad, ese Per Abad. Creo que no se sostiene tampoco, ¿no? Y desde luego esta hipótesis de Al-Waqasi, que ha sido, creo que razonablemente refutada con pruebas más que contundentes por investigadores de prestigio, como por ejemplo el doctor Alberto Montaner, catedrático de literatura en la Universidad de Zaragoza. Francamente creo que tiene una apoyatura empírica muy débil, muy débil. Por tanto, hay un tema ahí por investigar todavía bastante alto, ¿no? Sí, pero creo que no por el camino que plantea la doctora Oliver, con todos mis respetos. Es decir, hay que situar las cosas en su justo terreno. Es decir, el poema del Mío Cid
no es técnicamente el primer poema, el primer monumento literario del español, pero bueno, sí es ciertamente uno de los primeros, de los más relevantes. Narra unos hechos que ocurren a finales del siglo XI. Sí. El Cid muere en 1099. Sí. Y a nosotros nos llega a través de un único manuscrito que, como digo, se conserva en la Biblioteca Nacional, tiene fecha de 1307. Ese manuscrito, al parecer, producido de la mano de Perabat. El debate es qué hay en medio, es decir, qué hay entre ese finales del siglo XI en que ocurren los hechos y ese principio del siglo XIV, que es la fecha del manuscrito. Esta doctora, ciertamente profesora de la Universidad de Valladolid durante muchos años, insisto, no la conozco personalmente, pero creo que por edad debe estar jubilada ya desde hace tiempo, lo que plantea es que es un texto prácticamente contemporáneo a los hechos, porque, es decir, porque es de una persona que convive con el Cid, no solo que es de la misma época, sino que además convive y está a sus órdenes, y además se escribe en árabe, con lo cual luego hay que explicar todo el proceso de traducción y ahí de verdad no hay ninguna apoyatura empírica. Los datos filológicos más fiables lo que apuntan es a que el texto que nos ha llegado, aunque sea en un manuscrito de principios del siglo XIV, pero muestra una lengua, por supuesto es el castellano medieval, no es árabe, eso por favor que no quede ni la más mínima sombra de duda, y probablemente es una variedad lingüística pero que no ha llegado que es castellano. Una copia, ¿no? Una copia. Sí, por supuesto. Del que lo escribió original. De quien lo escribió original y además probablemente quien lo escribió originalmente, lo plasmó por escrito originalmente, lo que hace es recoger probablemente una traducción oral precedente. Y a lo mejor no una, sino varias fuentes, donde puede haber fuentes en árabe, andalusíes, fuentes castellanas, incluso fuentes quizá catalano-aragonesas, pero eso sí es su objeto de debate filológico. Y la existencia de fuentes árabes en los poemas de gesta castellano no es algo que haya inventado Doctores Oliver, es algo que ya planteó Francisco Marcos Marín a principios de los años 70, o sea que no es algo en absoluto nuevo. Lo que ocurre es que ella plantea además una autoría concreta de una persona concreta. Según se expresa, fue hecho una base en esa época. empírica, y además de un autor concreto, porque una cosa es decir que hay fuentes de lengua árabe en el Cid, lo cual creo que no se discute, y otra es que sea un poema escrito por Al-Waqasi, lo cual me parece que es ir demasiado lejos y además no aporta ninguna evidencia empírica que lleve a eso. No, como digo, el poema tal y como nos ha llegado a nosotros a través de esa copia del siglo XIV, como dice, probablemente responde a un estado de lengua de Castilla, en la zona del norte de Castilla, Soria, Burgos, Valladolid, esa zona, de principios del siglo XV, en torno a 1215, 1220, por ahí. Una fecha posterior a la que en su día decía Menéndez Pidal. Menéndez Pidal ubicaba el poema en torno a 1140. Eso creo que es insostenible. Puede haber tradiciones orales que sirvieran de base que fueran de esa época, pero el poema tal y como nos ha llegado en su versión escrita, insisto, sin tener en cuenta que pudo haber tradiciones orales precedentes, es un poema de principios del siglo XIII y por tanto no puede ser de Al-Waqasi, ni mucho menos. Bien, otra pregunta. Actualmente, aparte de Andalucía, ¿qué regiones limítrofes a ella mantienen o crecen en ellas la fonética del habla andaluza? Estoy pensando desde la línea que va desde Murcia a Extremadura, al sur de Extremadura, al sur de Extremadura. Vamos a ver, hay bastante. La frontera del andaluz era el título de un artículo emblemático de Rodríguez Espinosa de los años 30. Porque, perdona que te interrumpa, es curioso como los cantes de la Unión, por ejemplo, flamenco, tienen mucho que ver también con la misma fonética de las tarantas de Linares. Sí, por supuesto. La cuestión es que la población no se queda quieta en su sitio, arrinconada, se mueve, hay dinamismo social, y hay procesos migratorios e incluso hay fenómenos de influencia y de irradiación de los fenómenos lingüísticos, y allí sí hay que admitir que las variedades, por lo menos las más significativas de las variedades lingüísticas andaluzas, son muy dinámicas y tienden a
a ir extendiéndose, no todas, pero sí algunas de ellas. Por ejemplo, la pérdida de ese final me parece que es muy dinámica. Sí. Pero aparte de su influencia al otro lado del Atlántico, que creo que ya está fuera de duda, lo que es el seseo y lo que es, por ejemplo, él habla de la Antilla, de Cuba, Puerto Rico, otras zonas del Caribe, que eso está pues asumido por descontado. Sí es verdad también que en lo que son los territorios peninsulares limítrofes con Andalucía, de habla, pero de cuyo idioma es el español, es decir, no estoy hablando de Portugal, no existe esa influencia en Portugal, pero sí en los territorios fronterizos limítrofes en Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia, incluso porque yo no lo he estudiado de forma sistemática, pero sí lo experimenté intuitivamente durante los 7 años que estuve en Alicante. El sur de la provincia de Alicante, lo que es el curso bajo del Segura, lo que es Orihuela, y toda esa zona, ahí también influencia están llegando, con mayor o menor presencia, mayor o menor prestigio, pero sin duda alguna. Es decir, de hecho, por ejemplo, ese libro que ha publicado la editorial de la Universidad de Jaén sobre el habla de Mérida, de Elena Fernández de Molina, un poco apunta en esa dirección. Es decir, Mérida está en el corazón de Extremadura, no se discute. En los estudios dialectales clásicos de mediados del siglo XX, lo que se veía ahí era, sobre todo, además teniendo en cuenta la metodología de investigación con la que se trabajaba en aquella época, lo que se veía es que el habla de Mérida estaba vinculada a lo que es el habla del occidente astur-leonés, que venía desde la Reconquista y que a través de Zamora, Salamanca, Cáceres penetraba hasta esa zona de Extremadura, hasta Mérida. En cambio ahora es verdad que con una metodología de trabajo diferente y tras varias décadas, es decir, con al menos 3 generaciones de diferencia de la población, lo que se detecta es que en el habla de Mérida lo más llamativo, lo más singular, no son los rasgos que proceden históricamente de la línea del norte, de lo que era esa que procedente de León, que se prolongaba por Cáceres y hasta ahí, sino que lo que resulta más singular, lo más llamativo, es lo que viene del sur. ¿Y este fenómeno es reciente o viene ya de tiempo? No sabemos, porque la comparativa de los datos de los estudios de Zamora Vicente, por ejemplo, y los de ahora de Elena Fernández, a los ser metodologías muy diferentes, no son enteramente comparables. Creo que hay de todo, es decir, hay algo que ya existía pero que no se recogió en su momento, y hay otros en donde probablemente sean dinámicas recientes de irradiación. Yo creo que, por ejemplo, debió influir mucho el hecho de que durante varias décadas la provincia de Badajoz estaba dentro del distrito universitario de Sevilla. Es decir, los jóvenes de Badajoz que querían estudiar en la universidad debían ir a Sevilla, y luego volvían a su tierra, ya ejercían su profesión. Efectivamente, ese es un flujo que ahí yo creo que tuvo que influir, aparte de otros mecanismos de dinámicas sociales. Pero eso sí, ahora Extremadura tiene su propia universidad y el flujo de estudiantes probablemente ha cambiado o se ha modificado, pero durante mucho tiempo yo estoy convencido de que esa conexión entre la provincia de Badajoz y el distrito universitario de Sevilla ayudó a esa expansión, ¿no? Y en la expansión también, la influencia de Granada, por ejemplo, que es la cabeza del arzobispado, donde está Murcia también, y a través de Murcia, ya digo, la inmigración, por eso yo lo he conocido, por ejemplo, la recogida del níspero en los pueblos de la provincia de Alicante, de Callosa de Ensarriá o tal, la hacen temporeros andaluces procedentes de la Sierra de Cazorla, Quesada, Peal de Becerro, etcétera. También hay un flujo de personas efectivamente, la foto fija que se pudo hacer de la frontera del andaluz en los años 30 o 40 no tiene por qué coincidir con la que hay ahora. Y ahí, por lo menos, eso sí, por lo menos, insisto, hasta lo que es el curso bajo del Segura, Orihuela. En cambio, ya la zona más al norte. Con habla catalana, el valenciano, ahí no. Ahí ya el tipo de influencia lingüística no ha llegado. Quizá hay también algunas connotaciones históricas, porque hay un escritor, Rodolfo Gil Benuella, que en algunos textos habla una vinculación histórica y lo dice textualmente, que la zona esta de Alicante y Murcia era la parte de la Andalucía oriental. Sí, bueno,
los procesos sociales ahí, desde la conquista en la Edad Media, fueron muy complejos y muy variados. Es decir, Alicante fue conquistada inicialmente por Castilla y solo fue después de una concordia del Tratado de Almízara. Pasó a influencia catalana. Efectivamente, ya con Jaime II, Jaume II. Por eso, es decir, y aunque Orihuela ahora administrativamente pertenece a la Comunidad Valenciana, pero en términos lingüísticos su vinculación es con Murcia. Claro. Y desde el punto de vista geográfico, digamos, las provincias de Alicante, Murcia, Almería, todo el nordeste de la provincia de Granada forman un continuum, incluso partes de Albacete. Hay un amigo mío que habla de la provincia de Baza, digamos una provincia que no existe, claro, administrativamente, pero que funciona en ese imaginario, en lo que son las relaciones. Otro hecho curioso es Miguel Hernández, el poeta de Orihuela, cómo a mí que me gusta la poesía, pues analizando, tiene, digamos, un sentimiento que enraiza mucho con la de los poetas andaluces y Andalucía. Sí, pero eso no sabemos si era por su origen de Orihuela o por su formación, por él, aunque es verdad que era pastor y eso, sí, pero luego, junto a su gran amigo Ramón Sigé, leyó a los clásicos de forma continuada y se empapó de ellos, y no solo de Garcilaso, sí, de Boscán, también de todos los poetas sevillanos de la escuela de Herrera, y entonces no sabemos si es una cuestión general de esa comarca en donde él nació o particular de su formación grupo, autodidacta, pero formación especial que le aportó cosas. Claro, de ahí del propio Miguel Hernández con sus amigos con los que se formó. Eso al menos yo no me atrevo a pronunciarme. El profesor Juan Carlos Moreno Cabrera afirma también que todas las lenguas son dialectos, una cosa que comentábamos antes, incluidas las que han adquirido un estatus de lengua estándar o de lengua de prestigio. ¿Qué opinión tienes sobre ello? No, por supuesto, es decir, y a veces incluso el marcar la frontera no solo dialectal entre una variedad u otra, aquí, entre castellano, andaluz, como podemos decir, puede estar sometido a debate porque las fronteras no siempre son abruptas, radicales. Yo lo experimenté también en la diferencia entre catalán, valenciano, mallorquín, forman parte de un mismo dominio lingüístico, claro, y todo eso. Y solo que una de esas variedades pues se toma como referencia en la normalización, pero no solo en lo que es esa frontera, digamos, social en sincronía, también las fronteras en diacronía son en muchos casos artificiales. Nosotros podemos decir que hablamos latín. Es decir, el latín del centro de la península ibérica hablado en el siglo XXI, porque somos la evolución. Un latín evolucionado. Efectivamente. El por qué llamamos latín solo a lo que se hablaba hasta el siglo V, VI, y a lo que se habla después ya no lo llamamos latín, lo hablamos de otra cosa. Claro. La gente no se acostaba diciendo, hoy estoy hablando latín, y se levantaba al día siguiente y dice, ya no hablo latín, ahora ya hablo romance o hablo castellano, ¿no? En el mismo Imperio Romano, o 300 años antes de Cristo, me imagino que ese latino sería como en el siglo V. En absoluto. 800 años después, ¿no? Por eso digo, las lenguas son dinámicas y las fronteras son vivas. Tanto entre algunas fronteras sí son más radicales, pero están motivadas por razones históricas y sociales bien justificadas. Es decir, la frontera entre España y Portugal en términos lingüísticos es una frontera clara, sí, siendo lengua hermana y a veces muy próxima entre sí, claro, pero es una frontera bien explicable. Pero otras no, otras veces las fronteras son mucho más permeables, y esas fronteras, insisto, no solo en el espacio, también las fronteras del tiempo tienen mucho de convencional y de arbitrario. Claro. Y dime, Ventura, desde tu experiencia como lingüista, ¿qué está observando sobre la habla andaluza? ¿Están en regresión o por el contrario se expanden fuera de su ámbito territorial? Y si ocurre esto último, ¿a qué se debe que se expandan? No, ya digo. Porque por una parte hemos hablado antes de que no se prestigian los medios de comunicación. No, lo que estoy viendo, y no es algo que yo haya investigado, pero por lo que he leído de algunos autores, sí es verdad que algunas variedades
que algunas son bastante recientes, y que tenían... es que venimos observando incluso en la propia Madrid cómo a alguna terminología andaluza incluso están adaptando. Por supuesto, porque son miles, cientos de miles de andaluces los que emigraron a Madrid y su... Eso que tú decías, la interrelación... ciudades, dormitorios... Claro, influyen a la fuerza. Efectivamente, porque está ahí. Lo que ocurre es que luego las relaciones de poder y de solidaridad pueden modificar mucho eso. Es decir, yo tengo familiares que emigraron a Madrid, y mientras que la primera generación de migrantes siguen conservando hoy día su propio vernáculo claramente andaluz, los hijos, nietos e incluso ya bisnietos no lo tienen claro, ya son habla madrileña más o menos estándar, en el sentido de que es reconocible como de la variedad centropeninsular, no de la variedad andaluza, porque también en su contacto y las relaciones de poder, los emigrantes que iban que iban desde Andalucía a Madrid, eran las personas que iban sin recursos, sin medios, sin poder, y entonces todo eso influye, y es normal, porque no es exclusivo de este contexto, que las generaciones siguientes, si quieren consolidarse y ampliarse y ampliar su presencia y ascender en la escala social, busquen se miren en la variedad lingüística de prestigio, que no era la que traían sus padres, sino la que llegaba de fuera, pero algo debe quedar, y en cualquier caso todos esos dinamismos se generan. Ya digo, no soy experto en la materia, pero lo que sí estoy viendo es que hay algunos rasgos del andaluz que se están generalizando, que se están extendiendo, incluso ya hemos dicho, fuera estrictamente de las fronteras políticos administrativas de Andalucía, pero también dentro de Andalucía se está produciendo una especie de reorganización donde algunos de los rasgos más marcados y más específicos de algunas áreas concretas se están perdiendo, al menos en los espacios públicos. A lo mejor se conservan en el entorno familiar, privado, pero en los espacios públicos, en favor de unas variedades más niveladoras. Por ejemplo, el jejeo, por otro lado, una variante bastante reciente, ¿no? Es decir, ejo pareje en vez de eso parece. Eso se está perdiendo un poco, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque resultaba demasiado alejado de lo que era la mayoría, efectivamente. Francisco García Marcos estudió el habla de la costa granadina a finales del siglo XX, y era una zona que los dialectólogos habían llamado, entre otras, la Andalucía de la E, porque se decía la E, sobre todo tónica. La A tónica de final de palabra pasaba a E, es decir, en vez de papa, se decía pape, o mama, mame, casa, case. Eso también se está perdiendo, o se estaba perdiendo ahí, eso que presuntamente era lo característico del habla de esa zona, motril, salobreña. Quizás el seseo es lo que esté más prestigiado, ¿verdad? El seseo sí, porque sobre todo a mi juicio, el rasgo más característico del andaluz, en el sentido de que es el más general y el que está más aceptado, es el de la pérdida de la S de la vocal abierta, implosiva. Es decir, se puede abrir o no la vocal, pero la S se pierde. Como decía Gregorio Salvador, en Andalucía nos desayunamos las S por la mañana y ya no las decimos nunca más, ¿no? En andaluz yo digo casa y tú sabes que estoy hablando... singular, claro. Digo casa, sabes que estoy hablando. Efectivamente. Luego, en otra variedad de Andalucía, del habla andaluza, no se produce esa abertura vocálica, pero en cualquier caso, esa S se pierde y no está presente. Y una cosa que yo también he observado eso es lo más general. Es que en la parte oriental de Andalucía, digamos, estas vocales abiertas o pérdidas de la S están más definidas que en el occidente de Andalucía. Por una razón, vamos a ver. ¿A qué se debe eso? Sí, eso está explicado, eso no tiene mayor misterio, digamos, para una persona que haya personalmente estudiado, lo he observado en Granada, en Jaén, y sin embargo en Sevilla... No, claro, es decir, lo que aquí decimos Jerez, en Jerez, con las vocales abiertas, en Jerez dicen giri, con la vocal media más cerrada. Básicamente la pérdida de S no se produce
sin dejar huella, deja un paso inicial que es la aspiración. Sí. Esa aspiración, de manera mecánica, lo que produce es una apertura del tracto fonador. Es un fenómeno mecánico, no es inevitable. Es decir, la aspiración, como se articula en la parte de atrás de la boca, necesariamente para poder articularlo bien necesita abrir más la boca. Y eso hace que las vocales que están en contacto con una aspiración se pronuncien más abiertas, porque hay una apertura mecánica como fruto de la aspiración. Por eso la aspiración es un fonema que produce bastante inestabilidad en los sistemas lingüísticos, no solo de aquí, sino de otras muchas lenguas. La cuestión es luego, esa aspiración puede perderse o debilitarse. Ahí hay un debate, no quiero entrar. Pero, digamos, perder presencia afónica. Y entonces a partir de ahí caben dos posibilidades. Una, que al perderse la aspiración se ha perdido la causa por la que se producía la apertura. Entonces, si se pierde la aspiración, se pierde la apertura y ya no se abre. Es lo que ocurre en la Andalucía occidental, una de las cosas que ocurren, Sevilla, Jerez, toda esa zona. O bien se pierde la aspiración, pero la apertura vocálica adquiere el valor fonológico que tenía entonces la aspiración. Entonces, se pierde la aspiración, pero la apertura se conserva porque se ha fonologizado, porque ha adquirido valor lingüístico. Ha dejado de ser un fenómeno mecánico para ser un fenómeno que tiene valor. Digamos consciente, ¿no? No, es un proceso inconsciente, pero que pasa a ser un elemento necesario, no un elemento contingente. Y eso es lo que pasa en la Andalucía oriental, y es por lo que en nuestro vernáculo distinguimos entre libro y libros. Claro, libro. Claro. Efectivamente, porque esa apertura ya tiene valor. En cambio, en Andalucía occidental, la apertura estaba motivada por la aspiración, no se ha fonologizado, por tanto, si se pierde la aspiración, se pierde también la apertura, y no la tiene. Y la diferencia es el libro, los libros. Exactamente. Más o menos, no puedo imitar bien. Por eso algunos expertos lingüísticos he oído yo también decir que, digamos, que dentro del habla andaluza, en la parte oriental de Andalucía están más evolucionadas que en el occidente. No compartiría yo eso, es decir, hay rasgos que son más... Por lo menos en algunos rasgos. Luego hay otros rasgos que son más conservadores, es decir, la preservación de la aspiración procedente de una F inicial latina, es decir, el producir humo en vez de humo, o hondo, el famoso cante hondo, que no es una J originaria, sino etimológicamente es una aspiración procedente de una F, jamelgo y todo eso. No, pero eso es más un rasgo de preservación de un rasgo medieval, mientras que en Andalucía oriental esa aspiración se perdió por una evolución posterior. Las cosas no son tan fáciles. Sí, que hay cosas más avanzar en un sentido, pero más retornadas. Efectivamente, es verdad que si nos fijamos en determinados rasgos, uno puede decir, pues mira, las hablas occidentales han ido más adelante y son más innovadoras, y estas son más conservadoras. Pero si miramos otros rasgos, a lo mejor la conclusión es al revés. Todo participa, ¿no? Pero por cerrar un poquito, una cosa que me habías preguntado antes, de cuál es el rasgo de Andalucía más prestigioso, te he comentado. Creo que por lo menos el más general, el más identificativo de toda la variedad de andaluza es la pérdida de la S final, con apertura o sin apertura. Eso ya da lugar a diversas. Sí, la verdad que ese es el rasgo más general. Pero ese es el rasgo más general. Y luego hablabas del ceseo, y el ceseo es verdad que tiene más prestigio que el ceceo, por una razón, porque el ceceo fue básicamente un fenómeno rural, mientras que el ceseo fue un fenómeno urbano. Es decir, en dos ciudades especialmente que de gran peso en los momentos de gestación histórica de Andalucía, como son Sevilla y Córdoba, dentro de esa dinámica de simplificación de los sonidos sibilantes, tanto Sevilla como Córdoba optaron por el ceseo claramente. Y además, en el caso de Sevilla, el Córdoba Granada es ceseante. No, pero la Granada del siglo XIX era ceseante. Ahí en Granada había una evolución, ¿no? No, porque hubo afluencia de población de los pueblos hacia la capital. Y ahora, curiosamente, en Granada, lo que se está teniendo por investigaciones que se están haciendo en términos de prestigio es la distinción.
Quizá por esa... Bueno, aquí en Jaén es donde somos especialmente distinguidores. Efectivamente, y probablemente también el hecho de que el Distrito Universitario de Granada fuera el lugar donde tradicionalmente los estudiantes de Jaén debíamos ir, y donde yo, la Universidad de Granada es mi alma mater, quizá tenga algo que ver con eso. Es decir, ahora mismo algunos rasgos propios del aula de Jaén, como es el que sea la distinción la que tenga más prestigio, es decir, hay territorios ceseantes en la provincia de Jaén, el mismo Andújar donde estamos, o Baeza, de donde yo soy oriundo, en Baeza se cesea, pero yo por circunstancias familiares nunca ceseé, no participaba de ese rasgo, no forma parte de mi vernáculo, pero mientras que en Sevilla o en Córdoba ese ceseo es un ceseo prestigioso y que se acepta en todas las clases sociales, aquí la variedad de prestigio es la distinción, y el ceseo se entiende como una forma... Y luego, sin embargo, en la provincia de Jaén, pueblos muy cercanos, tenemos las tres variantes: Jaén Capital, distinguidora; Torrecampo ceseante y Pegalajar ceseante. Sí. ¿Cómo explica esto? Hay razones históricas. Hay razones históricas. El ceseo procede básicamente desde Sevilla, irradia desde Sevilla y va subiendo el río. Es decir, desde Sevilla se extiende hacia Córdoba. Hay mapas ya desde los años 30, en esos mapas que se prepararon para el Alpi, efectivamente, con el grupo de Rodríguez Espinosa, hijo, lo muestran como desde Sevilla va irradiando hasta Baeza, que es la frontera oriental del ceseo, pero siguiendo el curso del río por los cauces. Y entonces en ese curso del río hay ciertas ramificaciones donde llega a Torre del Campo. Luego, en las zonas que quedan fuera ya en lo que es la Andalucía oriental... Quizá Pegalajar por la influencia con la frontera nazarí, ¿no? No tanto de la frontera nazarí, porque el ceseo es un fenómeno más moderno y esencialmente romance, no tiene nada que ver con el árabe, pero sí es verdad que la influencia de los grupos de trabajadores e incluso de los sacerdotes que llegaban como párrocos a Pegalajar y todo eso venían de la zona de la costa más próxima de la provincia de Granada, Málaga, eran ceseantes, efectivamente, porque el ceseo, como digo, se extiende desde Sevilla por el Valle del Guadalquivir y siguiendo la línea del río hasta Baeza. El ceseo se consolida sobre todo en la costa, y a partir de la costa puede ir ya penetrando hacia el interior. Y en las zonas que quedan fuera, tanto de la influencia de la costa como del valle, del Guadalquivir, como Jaén, que quedan en mitad del terreno, son distinguidores. Es decir, en última instancia, son fenómenos que tienen un condicionamiento histórico. Por supuesto. Bueno, te pregunto ahora, Ventura, tú participaste como ponente en mayo de 2014 en la 7ª Junta de Escritores en Andaluz, que tuvo lugar en la Universidad de Jaén. Tras tu experiencia con este tema, ¿qué opinas de este tipo de asociaciones como la Junta de Escritores en Andaluz, si son útiles para crear un espacio de estudio y debate en torno al habla andaluza? Debo confesar que no. Yo participé allí, pero precisamente, y también participé en la primera edición celebrada algunos años antes en Mijas, ¿no? Pero participé como voz discrepante y además agradezco a los organizadores que me permitieran estar allí, y sabiendo, como sabían, porque es público y notorio, que no participo ni de los objetivos, ni de los intereses, ni de la idea de esa Junta de Escritores. Pero de cualquier manera fue bueno en esa Junta contrastar, los que defendían una postura como tú, que defendías la contraria, ¿no? Por eso, ya digo que le expresé mi agradecimiento, y lo reitero ahora, por haberme permitido expresarme con libertad e indicar mis opiniones. Creo que ya lo he hecho a lo largo de toda esta entrevista, que no comparto la necesidad, esa idea de normalización. Personalmente lo que veo es lo que hemos comentado antes, la incapacidad que tienen hasta ahora de llegar a, digamos, a unar las distintas variantes del habla andaluza. No, pero en mi caso además hay una razón más de fondo. Allí, precisamente en esa asamblea, alguien planteaba la necesidad de constituir una academia de la lengua andaluza. Y yo le dije, en todo caso, habría que plantear, luego se vería si conviene o no, pero en todo caso habría que plantear una academia andaluza de la lengua.
que es algo muy distinto. Es decir, la cuestión es que muchos de esos autores parten de la necesidad de que hay que crear una normalización para el andaluz, porque el andaluz es una lengua diferente al español. Y esa es una discrepancia de partida. Para mí, el andaluz es una variedad perfectamente legítima y válida, pero que se integra dentro del dominio hispánico en su conjunto, que no se reduce al habla de Valladolid, que en el español no es lo que se habla en Castilla. Sí, ya hemos dicho que el mismo castellano es un dialecto del español. Efectivamente, que el español es lo que se habla también en Bolivia, lo que se habla en Paraguay, lo que se habla en Estados Unidos, que en Estados Unidos hay más hablantes de español que en España. Que en España, exactamente, está creciendo mucho. Y entonces hay que tener esa perspectiva abierta a todo ese horizonte. Y entonces lo mismo que hay una academia colombiana de la lengua, una academia andaluza. Podría haber una academia andaluza. Lo que no admito, insisto, y por cuestiones de fondo, es que haya una academia de la lengua andaluza, planteando que la lengua andaluza es una lengua diferente a ese español compartido por todo el dominio hispánico. Ahí yo no estoy y por tanto no puedo compartir los objetivos de esa asociación. Por supuesto. Otra pregunta. ¿Qué aportación principal hizo Antonio Alcalá Vencelada con su monumental vocabulario andaluz o a la habla andaluza? Porque fue una obra ingesta, como ya lo hemos inmensa, dicho antes, como ya he dicho antes. Fue, a mi juicio, el primer gran hito de la dialectología andaluza. Como ya digo, se había estudiado ya la dialectología andaluza antes, incluso investigadores extranjeros de mucho prestigio, un alemán afincado en Austria, en la Universidad de Graz, que fue Hugo Schuchart. Ya había trabajado sobre este tema. Fue el primer autor de prestigio de lingüística, por ejemplo, que investigó sobre los cantes flamencos. A finales del siglo XIX era muy amigo personal, primero por carta y luego personalmente, porque lo visitó en Andalucía, de Antonio Machado Álvarez, de Mófilo, el padre de los hermanos Machado, de los poetas. Y estudió los cantes flamencos y se interesó por la variedad lingüística andaluza, ya a finales del XIX. Pero eran, digamos, primeros acercamientos, primeros atisbos. Luego, en la época de la República, hubo un trabajo, ya digo, del equipo que estaba preparando la parte de Andalucía de ese atlas lingüístico de la península ibérica. Pero fue un trabajo que quedó truncado por la guerra civil. Entonces, sí, había avances, había progreso, había algunos elementos valiosos, pero faltaba una primera obra de conjunto con una perspectiva más amplia, grande, y al menos en el apartado lexicográfico, desde lo que son los modestos objetivos de la lexicografía regional, la primera obra, y además no ha sido superada desde entonces, es la de Alcalá Vencelada. Y lo increíble de Vencelada es que esto lo hizo con un trabajo personal, ¿verdad? Sí, insisto, sin porque ayuda, no era digamos, profesional del ámbito de la lingüística, estaba fuera de lo que eran los circuitos académicos propios de la universidad y tal. Él era un funcionario público, una persona con una buena formación sin duda, pero no, insisto, no especializado. En ese sentido yo quiero establecer un paralelismo, porque se celebró el aniversario de su nacimiento ayer mismo. Quiero establecer un paralelismo con María Moliner, que hizo un gran diccionario, el diccionario de uso del español, otra en los años intelectual 60, pero que también fue autodidacta, era una maestra que luego trabajaba como bibliotecaria y que en sus ratos libres pues se dedicó a hacer exactamente un diccionario que en muchos casos superaba todos los diccionarios que había hasta ese momento de la lengua española, incluido el de la academia, por supuesto, ¿no? Y pues en cierto modo hay un paralelismo entre la labor de Alcalá Vencelada y de María Moliner en ese sentido, de que son funcionarios de fuera del sistema académico estándar, de una formación esencialmente autodidacta, pero con una fina intuición lingüística, una pasión por el trabajo, un trabajo bien hecho de muchos años, en el caso de Alcalá Vencelada, además buscando información por vía epistolar con informantes de otros lugares de Andalucía, no solo la investigación que él obtenía directamente de su entorno, y como digo, es un trabajo que, hombre, ya han pasado muchos años por él y podría... y está superado en algunas parcelas, porque la lexicografía también es un campo de estudio que ha progresado, pero que, insisto, hoy por hoy todavía no ha sido superado por ninguna obra y te hago una pregunta sobre esto. ¿O a nivel académico oficial se ha reconocido esta labor de Antonio Alcalá Vencelada? Menos de lo que merecía. Yo, es decir, ciertamente sí, y sin ir más lejos, la Universidad de Jaén
por lo que todavía en ese momento se llamaba Servicio de Publicaciones, es decir, antes de la aparición de esta nueva UJA editorial, de la editorial universitaria propiamente dicha, ya hizo una reedición del vocabulario andaluz de Alcalá Vencelada con un estudio previo de Ignacio Ahumada, que fue en cierto modo una reivindicación de esta monumental obra. Pero debo admitir que, a mi juicio, ese vocabulario andaluz habría sido merecedor de un mayor reconocimiento. Por supuesto. Seguimos. A los andaluces, al escribir en castellano y expresarse con la fonética andaluza, ¿se les puede considerar personas bilingües o no? No, en absoluto. Lo mismo que un escritor de Nueva York, cuando escribe en inglés, la ortografía del inglés no se corresponde con lo que habla. Efectivamente, hay mucho mito ahí. Y sin embargo se le dice que habla en inglés, ¿no? Claro, él habla inglés y escribe inglés. Lo que ocurre es que la escritura del inglés responde a una matriz ortográfica que responde esencialmente a mecanismos etimológicos de la historia, del origen de la lengua, y no a lo que es el habla contemporánea. Eso no es tan grave y además no es tan que ya es un hecho que sucede en otras lenguas. Efectivamente, y está consolidado. Se puede generar más o menos dificultades a la hora del aprendizaje de la lectoescritura, y por eso muchos maestros, quizás llevados por su buena voluntad para facilitar ese aprendizaje, dicen: oye, lo que haría falta es una reforma ortográfica que quitara la V, que quitara la H, que la diferencia entre G y J, que no hubiera... sí, pero eso tiene, como digo, otras dificultades y otras complicaciones. A lo mejor quieres arreglar una cosa y lo que estropeas es más grave. Y sobre todo que la reforma ortográfica que te vale ahora, aquí y ahora, para Andújar en 2019, no va a valer para Santiago de Chile en 2040. Claro. Entonces, ¿qué ortografía tenemos? La de cada pueblecito. No, en el fondo, el tener una ortografía buena, es decir, una ortografía única. Es mejor tener una ortografía única, aunque sea mala, aunque se pronuncie con las variedades locales, a tener una ortografía mejor en el sentido de que sea una ortografía fonológica, pero que sea peculiar de una pequeña zona y no pueda ser compartida con otros territorios del mismo dominio lingüístico. Entonces, los escritores del español, si solo escriben en español y solo se expresan, no son bilingües. Luego hay casos de bilingüismo, pero estamos hablando de otro elemento. De otro tipo de cosas. La escritura, el hecho de que la ortografía no coincida exactamente con la pronunciación vernácula de los escritores andaluces, no los convierte en bilingües, ni mucho menos. Sí. Y otra cosa, Ventura, aunque ya hemos hablado sobre esto, pero digamos puntualmente, ¿comentan las principales conexiones del andaluz con la habla hispanoamericana? Pues en doble sentido, ya digo, eso fue una cuestión que generó mucho debate, mucha polémica en ciertos momentos, en los inicios de los estudios dialectológicos. Por un lado, la evidencia apuntaba y a la evidencia y la propia lógica histórica, a que las variedades del español de América estaban influidas por Andalucía, pero por otro lado había también cierto prurito por parte de algunos intelectuales iberoamericanos a decir: no, las variedades del español de América se han originado aquí, son vernáculas y no dependen de la metrópoli, de la potencia colonial y tal. No, realmente hoy en día creo que todo el mundo acepta que las variedades lingüísticas andaluzas fueron las que sirvieron de base para las actuales variedades del español de América, insisto, por una lógica normal, histórica, porque fue el punto de arranque. De hecho, no hay que hablar tanto de la variedad de andaluza en general, insisto, sino muy específicamente del habla urbana de Sevilla, por una razón, es decir, la conexión entre España y América en los siglos XVI, XVII y XVIII no era un puente aéreo que uno llegaba y se montaba y salía. Iban a Sevilla y se tenían que quedar allí 3 meses esperando el barco, ¿no? Años, es decir, la media eran 6 años de espera, porque había unos trámites, es decir, los convoyes no salían regularmente, salía un convoy al año, además
porque con varios barcos protegidos para evitar los ataques de los piratas. No se embarcaba un barco solo, era un convoy muy amplio. El que no cogiera ese barco tenía que esperar al año siguiente, y luego ya en otras épocas de bonanza pues a lo mejor salía un convoy cada 6 meses aún así, pero había trámites administrativos, burocráticos y tal, y luego donde se mezclaban mucho las distintas hablas. Claro, se quedaba ahí la gente y entonces empezaba a mezclar, a combinarse con el habla de allí, del entorno, que era fundamentalmente Sevilla, donde estaba esperando, Sevilla que era una gran urbe, y tenían que esperar para poder embarcarse. Y luego otra cosa, muchas veces se habla de que a América llegaron hombres de todos los lugares peninsulares, no solo del Reino de Castilla, también de otros lugares. Es verdad, pero mujeres, la mayor parte de las mujeres eran andaluzas y fundamentalmente del entorno sevillano, porque el prototipo era, por ejemplo, un segundón del norte de España, vamos a poner, que si no podía sobrevivir en su territorio, porque iba a buscar fortuna. Claro, el heredero, el mayorazgo, pues hacía que el hermano mayor se llevaba todo, el primogénito, entonces el segundo tenía que buscarse la vida, si no se la podía ganar en ese entorno, probaba en irse a América. Incluso en esa espera se echaba noviendo. Ahí está, y él se llegaba solo a Sevilla, pero como en Sevilla se tenía que estar mínimo 3 años, eso era seguro. Nadie estaba menos de 3 años, había quien estaba más de 10. Pero la media en general era que tenía que estar en Sevilla 6 años hasta encontrar eso. Pues era uno que llegaba solo, pero que en Sevilla conocía a una sevillana o alguien de ese entorno, y llegaba un hombre a Sevilla, pero luego a América se embarcaban 2. Y luego se suele decir que las mujeres son las madres las que enseñaban. Ahí está. Y esas mujeres eran mayoritariamente andaluzas. Por tanto, la influencia del habla, y digo, andaluza en general, pero muy particularmente del habla urbana de Sevilla, creo que es incontestable. Al margen de eso, luego hay también un camino de ida y vuelta, que se dice. Hay también elementos americanos, autóctonos americanos, que vinieron aquí, en el vocabulario, por supuesto, con muchos productos y tal, pero por ejemplo en el ámbito fónico, no soy experto y no puedo asegurarlo con certeza, pero por lo que he podido leer y lo que he podido ver a lo largo de mi experiencia como docente, investigador en lingüística, yo tengo el convencimiento de que el yeísmo, es decir, esa desaparición de la L, de la lateral palatal, y la generalización de la palatal central, la Y, ese es un fenómeno que nace en América. En concreto en la zona de Lima, en la costa del Perú, y que es ahí donde se gesta, donde irradia a otros lugares de América y desde donde viene aquí. Porque el yeísmo, en contra de lo que se cree, en Andalucía llega muy tarde. Por tanto, no son solo, como se dice en el flamenco, los cantes de ida y vuelta, también la habla, ¿no? Efectivamente, porque las dinámicas sociales no eran unidireccionales, eran de ida y vuelta también. Entonces, por ejemplo, en el seseo, que hubo debate mucho tiempo, había, ya digo, el Enrique Ureña, que era dominicano, decía que el seseo americano era autóctono y no procedía de Andalucía. Pues eso hay que descartarlo. El seseo americano procede del seseo sevillano. Punto. No se discute. Eso no tiene discusión. Efectivamente. Y otros rasgos también. La pérdida de ese, que es característica de muchas hablas del Caribe, esa procede de Andalucía. Pero a lo mejor otros rasgos que la gente identifica con han venido de América para acá, aunque ya se han extendido a muchos lugares, ya son bastante generales en el mundo hispánico, como el yeísmo, no son, a mi juicio, andaluces de origen, sino probablemente se gestaron en América y han vuelto para acá. Aquí, efectivamente. Por tanto, insisto, todo la dinámica son bidireccionales. Las influencias son mutuas. Y todos somos hablantes de la misma lengua y por tanto todos podemos estar influyéndonos unos a otros. Por supuesto. Bueno, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, Ventura Salazar. Está invitado cuando tenga algo que exponer. Las cámaras de Canal 45 y el programa Guadalquivir está abierto. Y ya solo decirte que dirigiéndote a aquella cámara, pues diga a nuestros telespectadores de Canal 45 o cualquier cosa que no te hayamos preguntado o quiera expresar. No, nada, creo que ha sido una conversación muy larga, muy fluida y para mí desde luego muy satisfactoria. Así que simplemente expresar mi agradecimiento a Canal 45, a ti Manuel por haberme invitado y simplemente pues agradecer a los espectadores su atención, nada más. Pues lo dicho, gracias por atendernos y aquí siempre tendrás tu casa.
Y ya procedo a despedir el programa, queridos telespectadores de Canal 45. Esperemos que este espacio, esta entrevista con el profesor Ventura Salazar García haya sido de bastante utilidad para todos ustedes, y nos vemos otro día aquí en nuestro programa Guadalquivir. Este ha sido Guadalquivir 92, que como ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Gracias y hasta otro día.